Está encima de la mesa. Bueno, a toda velocidad, pero ya están todos aquí. Vamos con la última de las mesas de debate, de nuevo como hemos venido diciendo aquí, para conversar, para hablar, para charlar, para debatir, para platicar, para hacer lo que sea necesario, pero en español, con temas relacionados con la agricultura. En esta ocasión es un placer presentar a don Gonzalo de Castro, que es otra de las personas, bueno, lo tenemos ya como acogido en Logroño. Es una persona que se ha involucrado desde el principio, no solo con estas actividades, con otras también, como Ciudades Inteligentes y como les digo, va a ser el que modere esta mesa que tiene por título Internacionalización, el futuro de la agroalimentación. Para profundizar en este asunto, contamos con ponentes como Íñigo Nagore, consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de La Rioja, que repite después de la mesa anterior. Gracias, consejero. A Maite de Pablo, responsable del negocio agrario de la Dirección Territorial Norte de Bankia. Gracias también por estar aquí, bienvenida. Y a toda velocidad, pero a tiempo, ha llegado Pedro Barato, presidente de la Asociación Jóvenes Agricultores Asaja y de la Federación de Empresarios Autónomos. Vuelvo a repetir, como el día está apretado, aunque ya estamos enfilando la parte final de la jornada, pero les dejo ya para que sea Gonzalo de Castro el que inicie esta nueva mesa. Muchas gracias. De nuevo, bueno, gracias por tenernos este tercer año en Logroño, ya esta afortunado partenariado que tenemos con nuestros amigos de Vocento, que ya más que socios somos amigos, ¿no? Y pronto seremos familia, ¿no? Solo que lo que da el tiempo, ¿no? Por un lado. Por otro lado, bueno, vamos a tocar un tema que está en la agenda de todos en todas partes, pues el tema de lo que sería la internacionalización, que es la derivación de este acuerdo que hubo en los 80, pues de la globalización del mundo. La globalización implica, solo se entiende globalización si es que hay incremento pues entre las distintas naciones, relaciones entre las distintas naciones. Esta relación se fundamenta desde el punto de vista económico en comercio, incremento de comercio, y tuvo pues sus inicios ya en el GATT, originalmente, que nació pues la OMC en 1995, que después hubo un acuerdo en Doha, que después se trancó a finales del 2013, que está en este momento de una otra forma trancado. Se debe más que todo a problemas no, sino a evoluciones de patrones y de temas de interés que no podíamos prever hace 20 años. Pero esta vía de aumentar el comercio internacional, hay un nuevo abordaje, pues, que es mucho más pragmático, que son estas dos negociaciones que se están haciendo a nivel supranacional. Una es por la vía del Atlántico, recientemente, que vemos ya a Europa y Estados Unidos, porque son las economías más grandes del mundo todavía, porque China nos pisa en los talones, y después por el lado Pacífico, ¿no? Que está bien estructurada, que vemos unos acuerdos potentísimos, ¿no? Y con clarísimos intereses, ¿no? Específicamente por el lado de China, ¿no? Dicho esto, lo que tengo por decir muy cortamente es que en la vida, cuando hablamos de internacionalización, veámoslo por dos lados. Por el lado de las empresas, entonces las empresas van a internacionalizarse. Y hay dos tipos de empresas. Empresas con muchas capacidades, o digamos, con más posibilidades de internacionalizarse, que son las grandes empresas. Tienen capital potente, tienen bastante personal, tienen fuerza económica por un lado, y después tenemos las pymes, que podemos tener pymes fenomenales, oye, pero están bastante limitadas a la hora de internacionalizarse. Ese es un tema que ya hablaremos prontamente. Y veamos la internacionalización por el otro lado, por el lado del mercado. Hay mercados internos nuestros, que era nuestro coto de casa, dejó de ser nuestro coto de casa. Y aquí habló recientemente el panelista Villafranca, donde hablaba del caso específico del vino, que Raúl también lo comentó en el panel anterior. Sencillamente que hay, en España se produce 45.000 hectolitros de vino, de los cuales se consume nada más la cuarta parte. ¿Qué hacen con el resto? Hay que salir afuera, por un lado.
Entonces el mercado interno deja de ser nuestro costo de casa, pero tenemos la oportunidad del mercado externo y hay nuevos compradores, hay gente que no conoce nuestros productos, cómo llegar a ellos. Y por último, el otro punto que nosotros como multilateral nos interesa mucho es que siempre estas labores no se le puede dejar solo a los mercados. El mercado es muy eficiente, pero es también despiadado. Hay cosas que el mercado no solamente es una vía para negociar, para cambiar de un lado al otro, sino que el mercado mismo infringe pues, algunas características que muchas veces no son deseables. Cuando estos temas de mercado no son deseables, es cuando entra la presencia del gobierno, los gobiernos, digamos, el sector público en general. ¿Cómo entra el gobierno? Primero, buscando cerrar estas distorsiones de mercado, que estos grandes protagonistas, como hablamos en este momento, el tema de la distribución, que hacemos ante un Amazon, que hacemos ante un Google, por ejemplo, en distintos temas. Entonces, por ahí los gobiernos nos meten una mano, no solamente para proteger, sino para dar un norte relativamente claro, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, hay unos valores que nos interesa mantener. O sea, es posible que el mercado nos diga que lo más eficiente es la especie fulana de tomate en tal parte. Oye, pero no queremos perder unas cantidades de tomates que nos interesan, por ejemplo. O no nos interesa perder lo que estaba comentando anteriormente Raúl en el tema de, es posible que el mercado interno, el aprecio que teníamos por el vino, se pierda. Mira, nos interesa, hay unas cosas, y aquí es donde el gobierno también tiene una presencia importante, ¿no? Dicho esto, bueno, no quito más tiempo porque yo que soy un poco como multilateral, pues lo vemos desde el punto de vista más cómo podemos apoyar no solamente a nuestras empresas, sino también a nuestros socios. Nuestros socios son 19 países, entre ellos obviamente España, y cómo podemos apoyar por un lado al gobierno y por otro lado nuestras empresas, ¿okay? Nuestros mercados. ¿Cómo podemos apoyar? ¿Cómo podemos hacer que esto tenga un sentido? Y al final del día lo que nosotros queremos es más desarrollo, más inclusión social. Queremos, obviamente, respetar el medio ambiente. Sabemos los retos tremendos que tenemos en materia ambiental, en materia de cambio climático. Y eso es por un lado. Y por otro lado, hay las carencias tremendas, sobre todo en nuestra región. Nuestra región, nuestro banco, que es un banco de desarrollo, un banco multilateral. Volviendo otra vez al inicio, para cerrar el punto de la globalización, el caso nuestro en la región latinoamericana es que en materia de comercio internacional la tenemos complicadísima. ¿Por qué? Porque carecemos de infraestructuras fundamentales. En muchos países hay pésima vialidad, en otros países la logística es un desastre, en otros son políticas públicas, digamos, hay muchos retos por delante y eso es lo que queremos hacer nosotros como banco. Y es lo que apoyamos. Para no quitar más tiempo, yo voy a dar la palabra a cada uno de aquí de los acompañantes panelistas. Un poco, pues, si te parece, Maite, me encantaría que tú comenzaras y dieras una breve explicación de cómo ves tú esto, ¿no? Buenos días, pues muchas gracias. Para nosotros es la primera vez que participamos en las jornadas del futuro en español. Entonces tenemos que dar las gracias a los organizadores, Grupo Vocento y el Banco de Desarrollo de América Latina, así como el resto de patrocinadores, Gobierno de La Rioja, Ayuntamiento de Logroño que nos acoge y el resto de colaboradores. Bankia está entre los 4 grandes bancos del sistema financiero español, pero viene de una fusión de entidades más pequeñas que trabajaban y trabajan desde la cercanía, desde las pequeñas localidades, y por eso conocemos el terreno, el compromiso y la responsabilidad en el trabajo de todos los productores del sector agroalimentario, porque es indudable que el sector agroalimentario sigue pegado al terreno. Es un placer para nosotros participar en esta jornada porque en este sector, en el sector primario y agroalimentario, esta entidad ha hecho una fuerte apuesta en formación, mantenimiento de la red de oficinas y productos a disposición de un sector sobre el que hemos trazado un plan estratégico. Es importante destacar la importancia del sector primario, y así lo hemos hecho y en eso hemos fundado toda nuestra expectativa, porque el territorio español es tremendamente rural y con esas cifras creemos que el motor de la economía. Luego me corregirán. Es por esto que desde mediados de los años 50, si echamos un poco la vista atrás, se comenzó a trabajar con unas políticas destinadas a la apertura de mercados y en concreto y en la parte europea
con unas políticas agrícolas que tenían unos objetivos y tienen unos objetivos muy claros que a día de hoy a todos nos parecen incuestionables, como son procurar el bienestar de la sociedad rural, mejorar la calidad de los alimentos y su grado de inocuidad, asegurar la producción del medio ambiente en beneficio de las futuras generaciones y mejorar las condiciones sanitarias de los animales y su bienestar. Líneas generales, aunque la jornada de hoy vaya más enfocada al agroalimentario y hayamos incluido aquí también la parte de ganadería. Medidas recogidas dentro de la política agrícola común que también incide nuevamente en la importancia del sector, destinando el mayor porcentaje de su presupuesto económico a agricultura y medio ambiente. Todo esto ha hecho que España cuente con un sector primario y agroalimentario de calidad, y es esa calidad la que nos permite enfocar nuestras producciones hacia otros mercados, mercados internacionales en los que todos debemos actuar poniendo en valor esos controles sanitarios, esas garantías de pertenencia a denominaciones de origen, a identificaciones geográficas y que nos aseguran esos registros de referencia y garantía. Es cierto que las ayudas de la política agrícola común y la propia definición de Unión Europea hace que parezca más fácil exportar a países dentro de Europa, pero también es cierto que la unión del idioma permite que las exportaciones hacia otros mercados cuyo nexo común es el español sea más fácil. No tenemos el hándicap del idioma. Y en todo ese camino al exterior, Bankia, como el banco que es ahora, pero sin olvidar sus orígenes, ha ido ajustando sus productos a las necesidades de los clientes, tanto en financiación como en asesoramiento. Creemos que nuestro compromiso y cercanía a los clientes hace que los acompañemos en todo el proceso, porque entendemos sus necesidades de inversión para ajustarse a la salida de mercados exteriores, porque mantenemos excelentes relaciones con la Administración y hace que conozcamos y colaboremos con ellos en cómo se les apoya desde el Gobierno y dónde pueden estar las necesidades financieras. Y lo demás es fácil. Si el producto es bueno, que lo es, puede perfectamente salir a participar en unos mercados globalizados y competitivos. Y nosotros les daremos las herramientas financieras que necesiten. Para ello, y porque la jornada de hoy es de internacionalización, contamos con profesionales especializados en comercio exterior que acompañan y asesoran a los clientes en todo el proceso de internalización de los productos, principalmente a través de la línea de COMEX, que sirve para financiar importaciones, exportaciones, aperturar créditos documentarios, realizar seguro de cambio, avales, confirme internacionales, en definitiva, todo lo necesario para tener las herramientas financieras. Y donde Bankia no tiene oficinas, como es el caso de otros países, contamos con acuerdos de operatividad y podemos asumir riesgo directo. Así, desde la fortaleza de un banco que ha tenido el mayor incremento en la valoración de la atención a clientes entre las principales entidades españolas, según el estudio ECUO 2014, igual que el sector agroalimentario, en este caso riojano y español, estamos preparados para compartir las experiencias de la internacionalización con todos nuestros clientes. Y por mi parte, aquí. Bueno, gracias. Bueno, Íñigo, cuéntanos cómo lo ves. Bueno, bien. Bueno, a mí me van a permitir que yo hable más en clave riojana. Tengo datos de La Rioja y supongo que Pedro hablará más en clave nacional. Pero lo primero que quería decir es que, bueno, nuestro tejido productivo necesita las entidades financieras, necesita de financiación. Y financiación para todo, ¿no? Para invertir y también para hacer sus proyectos, para desarrollar sus proyectos de internacionalización. Yo creo que es bueno que hagamos, antes de entrar en el fondo, contextualicemos cómo está La Rioja en lo que se refiere a internacionalización, exportación. Bueno, La Rioja sí es una región muy pequeñita, pero que exporta mucho. 1.625 millones de euros es la cifra del volumen de exportación, con una balanza comercial muy positiva. Pues el sector agroalimentario es tremendamente importante porque supone nada más y nada menos que el 40% de este volumen de exportación. Estamos hablando de que 650 millones de euros es lo que La Rioja exporta al exterior. ¿Qué exportamos? Todo el mundo dirá, vino. Bueno, sí, vino. Vino es más o menos la mitad. Pero es que tenemos otros muchos productos, ¿no? Tenemos tabaco. No olvidemos que aquí tenemos la planta de Altadis, que es la única planta que existe en España y que por lo tanto exporta mucho, pero tenemos frutas y hortalizas, fundamentalmente conservas, aunque también algo en fresco, de 102 millones, y otra serie de productos hasta llegar a estos 650 millones. Por contra, importamos más o menos 375 millones de euros de productos agroalimentarios. ¿Qué importamos? Frutas y hortalizas, fundamentalmente, tabaco también, para proveer a esta planta,
y cultivos o productos frescos, ¿no? Bueno, yo estoy de acuerdo con que el futuro de nuestro sector agroalimentario pasa necesariamente por la exportación, por la internacionalización. Sobre todo porque antes se hablaba, se necesita exportar, pero se necesita crecer. Y para crecer, dado que el mercado nacional está pues, muy saturado, pues necesitamos exportar cada vez más. ¿Dónde exporta La Rioja? Bueno, eso también es interesante ver. Pues bueno, el 70% del volumen de exportación se exporta a 3 países, hablando siempre del sector agroalimentario. 10 países, fundamentalmente Reino Unido, pero luego Francia, Portugal, Estados Unidos, Alemania, Suiza, Italia, Bélgica. Ahí se concentra el 70%. Pero de todo el volumen, el 79% de las exportaciones agroalimentarias riojanas tienen como destino Europa. Europa, no la Unión Europea, Europa. Esto quiere decir que solamente un 21% se exporta a otras zonas. Por tanto, creo que nos queda un gran margen de crecimiento. Dicho esto, yo estoy convencido de que para asegurar el futuro de nuestro sector, y entro un poco en lo que has comentado antes, es necesario ganar en dimensión, en masa crítica. Pero que eso, ojo, no está reñido necesariamente con la dimensión de la empresa. Es decir, aquí en La Rioja existen muchas pequeñas y medianas empresas que exportan gran parte de su producción. Empresas del sector del vino y otras empresas también. Por ejemplo, yo conozco almazaras o trujales que elaboran aceite y una gran parte de su producción se exporta fuera y son pequeñitas. Con lo cual no necesariamente tiene por qué estar reñida la dimensión con la capacidad de exportación. Pero es verdad que necesitamos ese incremento de masa crítica. En el sector del vino yo creo que en ese aspecto lo hemos conseguido, porque yo concibo la denominación de origen Rioja como una especie de... Había unos profesores, Bezares y La Reina, que consideran a Rioja una especie de distrito industrial que va mucho más allá del clúster. Entonces es una marca que se está promocionando dentro de la cual caben bodegas grandes, pequeñas, medianas, pero que al final es un único sector que se está promocionando con la imagen de Rioja. Y bajo esa paraguas de Rioja, bueno, pues todas ellas tienen su cabida. Y sobre todo cuando hay un consejo regulado, y esa es la grandeza de este sector, que yo creo que se debería reproducir en otros sectores, es capaz de dedicar él mismo un montón de dinero anualmente para promoción. Es decir, el Consejo Regulador de Rioja, y eso hay que decirlo bien claro y hay que estar muy orgullosos de eso, es un sector que es capaz de autofinanciarse, no estamos hablando de ayudas públicas, de autofinanciarse con aportaciones de los productores y de las bodegas para hacer su labor de promoción y fundamentalmente en el exterior. Y eso es una grandeza fantástica y con ese modelo pues caben pequeñas, medianas y grandes. Las pequeñas pueden que tengan más dificultades, pero para eso está la Administración también, para ayudarles, para que estén presentes en ferias internacionales, etcétera, etcétera. Las grandes tienen más potencia y gracias a esa potencia hacen de motores tractores también de todos los demás. Pero claro, tenemos otros sectores y en otros sectores hay que buscar fórmulas para lograr también esa mayor presencia en los sectores, en el mundo exterior. Ayer, por ejemplo, yo acudí a Fruit Attraction, que es una feria de frutas y hortalizas. Bueno, había una actividad frenética, pero ahí detectábamos un problema. Llevan 28 empresas de La Rioja de frutas y hortalizas, pero desgraciadamente pues no eran capaces de atender mucha demanda de producto que se les ponía encima de la mesa, precisamente porque cada uno opera por su lado. Hemos hecho muchos intentos para intentar crear una especie de consorcio de exportación, por ejemplo, de frutas, de peras de Rincón de Soto, por ejemplo, pero desgraciadamente al final se han quedado muchas por el camino y al final se ha construido un consorcio de 5 empresas nada más. Pero claro, hay ejemplos en Europa y en el mundo de éxito. Y a mí me gusta poner, por ejemplo, las manzanas del Subtirol, del Alto Adigio, no sé, conocerán todos, las manzanas Valvenosta o Marlene. Bueno, pues eso es una zona en los Alpes, en el norte de Italia, que han descubierto la fórmula, han agrupado, no se han fusionado, se han agrupado 8 cooperativas para comercializar conjuntamente en el exterior. Y entonces están exportando un montón y están inundando Europa
de manzanas. Aquí las tenemos y en todas partes. Bajo una marca, o varias marcas en este caso. Bueno, pues ese es un ejemplo que nosotros queremos reproducir, pero siempre que vaya por delante una marca que tenga prestigio y que se logre consolidar en los mercados. En fin, con eso quiero decir que ¿es necesario incrementar dimensión? Sí. ¿Es necesario buscar estrategias para ganar en masa crítica? Por supuesto. Pero es complicado, también es verdad. Y eso quiero decir que no está reñido, vuelvo a insistir, necesariamente con la dimensión de la empresa, porque hay muchas pequeñas y medianas empresas que han demostrado que se puede exportar mucho y bien. Y que tenemos, como he dicho antes, muchísimo camino por recorrer, porque el 21% es lo que exportamos a otros países. Y me gustaría, ya que estamos en un foro de español, hacer una pequeña referencia, y con eso termino, de qué exportamos y cuál es nuestra relación con América Latina. Nosotros exportamos a América Latina nada más que 25 millones de euros. Es decir, una cantidad, pues vamos a decir, ridícula, ¿no? Casi. De los cuales 15 millones son bebidas y luego el 10 millones son otros productos agroalimentarios. ¿A dónde? Pues a México y a Brasil, fundamentalmente. Al resto de países, muy poco. Con lo cual, fijaos que nos une un idioma común, ¿verdad? Pues ahí tenemos una capacidad de desarrollo importantísima. ¿Qué importamos a cambio? Pues importamos 74 millones, es decir, 3 veces más. ¿Pero qué importamos? Pues fundamentalmente productos, frutas y hortalizas. ¿Y de dónde? Pues casi todo de Perú. ¿Por qué? Pues porque son nuestras propias empresas conserveras, fundamentalmente, quienes traen el producto. Me dañaste una pregunta, perdón. Dale. En fin, con esto quiero decir que queda un margen todavía de crecimiento impresionante. Y hay que aprovecharlo. Y yo creo que ese es el reto que tenemos. Pedro, por favor. Bueno, pues buenos días. En primer lugar, agradecer a la Fundación Vocento a través de su diario aquí en La Rioja y también al Banco de Desarrollo y a todas las instituciones que han hecho posible este encuentro. Yo el año pasado no pude estar, este año casi. Y también pues saludar por lo menos a tantas personas que yo he tenido relación a lo largo de mi vida profesional aquí en La Rioja y también, como no, pues al presidente de las cooperativas y a los demás ponentes. Hablar de internacionalización de lo que es el sector agroalimentario y, como bien decías, consejero, desde el punto de vista de España, hablamos todos mucho, pero yo quisiera que tuviera un reconocimiento nuestra internacionalización de las empresas. ¿Por qué? Estamos pasando, parece ser, una crisis profunda en nuestro país y el sector agroalimentario, que lo componen todos los hombres y mujeres que hay aquí y muchos más, pues han sido capaces de tener una balanza positiva en estos últimos años de casi 7.000 millones de euros en España. Eso lo hacen las cooperativas, los agricultores, las industrias, con apoyo de alguna banca, evidentemente, pero hablar mucho de la internacionalización, yo pediría un reconocimiento a la internacionalización de nuestras empresas. En segundo lugar, hemos pasado la crisis económica, tenemos un paro tremendo, pero ¿por qué será que en La Rioja solamente el paro afecta a un 4,5% en el sector primario? 4,5%, cuando la demás media en España pues podemos estar en un 14, 15, 16, 18%. Algún factor habrá. Tercera conclusión, para poner mi pequeña intervención en valor. Internacionalizar la empresa agroalimentaria significa hacer lo que ayer ocurrió en La Rioja. Yo no voy a entrar en el contenido. Lo que ayer ocurrió en La Rioja. ¿Y qué ocurre ayer en La Rioja? Que la mayoría del sector del vino llega a un acuerdo para programar lo que es su producción y su venta. Eso es internacionalización. Por lo tanto, no desaprovecho la oportunidad para felicitar a los que ayer hicieron posible esto. Porque en este mundo económico, y yo me autodefino empresario, el que no es capaz de negociar algo en su vida no existe. Existe el derecho al pataleo, pero la negociación es poner las cosas en valor. Siempre se quedan cosas que no se llegan a materializar. Pero, desde luego, el ejemplo que yo he vivido a lo largo de mi historia, aquí en La Rioja, con acuerdos, con encuentros, con desencuentros, yo creo que vamos en el camino para poder tener un marco estable
en lo que es la internacionalización. ¿Y por qué digo esto? Acabamos de salir de otro acuerdo, que es el de la leche. ¿Dónde estaba el problema? El problema estaba en que no era transparente el acuerdo, que el acuerdo no era transparente ni en el precio ni en el tiempo. Y entonces es un factor determinante del tiempo a la hora de programar lo que tú tienes que exportar y cómo tienes que exportarlo. Entonces, eso quiero ponerlo en valor. Y en segundo lugar, creo que mi segunda reflexión es que esto va evolucionando de tal forma que el consejero ha dado una pequeña pincelada. Los sectores tenemos que dejar el patrocinio y tenemos que dejar el paternalismo de la Administración y los sectores se tienen que organizar por sí solos. Ejemplos los tenemos. O el sector se organiza solo o al final seremos especies a extinguir, que será lo que el consejero quiere que duremos. Pero, por lo tanto, ahí hace falta una política donde cada sector se tiene que organizar. Ejemplos los tenemos en el mundo del aceite, ejemplos los tenemos en el mundo del vino, ejemplos los tenemos en el mundo de las frutas y hortalizas. ¿Qué ocurre con la internacionalización de nuestras empresas? Es cierto que nuestras empresas son pequeñas, pero no por eso hay que matarlas, ¿eh? Hay que ayudarles a que se vertebren y hay que ayudarles a que se hagan grandes. Pero que se hagan grandes en la internacionalización con los métodos que hoy tenemos. No vale aquello de quitar 2 cooperativas y hacer en el polígono industrial una más grande. Eso ya no vale. Vale que las 2 cooperativas tienen que existir y que se tienen que unir en lo que es en la comercialización para que esa comercialización se haga con unos parámetros distintos. No puede ser que vayamos a vender vino, no es el caso de La Rioja, a granel, 34, 35, 86 presidentes de cooperativas a Ámsterdam. Es mejor que vaya Ángel, aunque se equivoque. Ese mecanismo es el que nosotros tenemos que ir haciendo. Y luego hay otros factores que son los que me gustaría ya enlazar con América Latina. Los acuerdos que se hacen con los países son para cumplirlos todos, pero los tenemos que cumplir. Y la internacionalización significa que si yo recibo tomates y exporto espárragos, las condiciones tienen que ser las mismas. No el precio, pero tienen que ser las mismas. ¿Por qué? Aquí estamos viendo ahora mismo cómo hay determinados productos fitosanitarios que se están prohibiendo. Cuando se prohíben será por algo. Pero ¿por qué no los prohíben al lado de otro país que tenemos a 7 o 8 kilómetros, que esos tomates entran por nuestras carreteras y se consumen aquí? Por lo tanto, la transparencia en estos mercados, por eso es muy importante el tema de los acuerdos. Aquí estamos invadidos de plagas de los mercados que tenemos ahora mismo de exteriores. Nosotros no somos los culpables de que el olivar tenga una plaga, de que los cítricos tengan una plaga o que determinadas frutas tengan una plaga. ¿Por qué no se controla que esas plantas, que son ornamentales, que entran por Ámsterdam y vienen a nuestros mercados? Esa internalización es la que nos falta mucho por hacer a la hora de controlar. Cuando aquí exportamos cualquier cosa a Japón o a Estados Unidos, falta que se suba el japonés o el americano en el contenedor hasta que llega a Florida. Esas cosas son las que los gobiernos y en particular la Unión Europea tiene que hacer. Y luego nuestros sectores son muy vulnerables, Lo acabamos de ver hace 24 horas. La carne, la alarma que se ha producido por unos señores que, de mi punto de vista, y lo digo yo, el responsable soy yo, son los mismos o los parientes o los familiares de los que hace 20 años dijeron que el aceite era cancerígeno en nuestro país. Los mismos. Pero si lo ponemos en el tiempo, ¿qué ha ocurrido? Que resulta que se está debatiendo una normativa en Bruselas sobre el tema de los consumos de los insectos. Y alguien me dirá en la sala, ¿y qué tiene que ver esto? Pues yo, mi experiencia de la Unión Europea y mi experiencia de muchos años en Bruselas, siempre tiene que ver algo, todos estos lobbies, con lo que está ocurriendo. Ahora ya amaina el temporal, ya parece que no es tan malo. Entonces, todo este tipo de cosas, ¿y qué tiene que ver con la internacionalización de nuestras empresas? Esto es los grandes desafíos que se encuentran nuestros sectores aquí. Y ejemplos en la internacionalización tenemos muy buenos en España. Pondré uno que tiene mucha importancia, bueno, un poco menos que vino en La Rioja. Sector del porcino, que aquí se transforma también, que fundamentalmente de capa blanca. Vino el veto ruso, no este último del año pasado, sino el anterior. Y el sector ha sido capaz de ordenarse, buscar otros mercados y no depender solamente de Rusia en sus exportaciones.
Por lo tanto, yo creo que tenemos ejemplos muy buenos a la hora de ver cómo nosotros salimos al exterior. Y mi última reflexión, ¿por qué ha tenido tanta importancia la internacionalización de la empresa agroalimentaria en estos 4 últimos años en España? Culpable, la crisis. La crisis nos ha hecho salir mucho más a los mercados que hace 7 u 8 años. La necesidad, yo lo he visto en Liverpool, donde viticultores, no diré la zona, sin saber inglés, ni francés, ni nada, con su hijo que le ayudaba, cómo se vendían contenedores de vino de día y de noche. Esa necesidad y esos problemas que hemos tenido nos ha hecho ser mucho más internacional. Y por último, creo que merece la pena poner en valor lo que realmente tiene valor, aunque parezca una redundancia. Rioja, para mí, sin menospreciar ningún cultivo, el vino siempre ha sido el buque insignia. Lo dije hace muchos años en Rioja. No juguéis con estas cosas que al final, porque lo veo en otras zonas de producción de España. Aquí ha habido muchos disgustos, yo lo aprendí de José Ángel Alegría hace mucho tiempo. Muchos disgustos ha habido, pero si el buque insignia sigue por el camino que va, al final todo el mundo va en paralelo, al lado, se agarra, todo camina por ahí. Por eso, morir de éxito significa producir cada uno lo que le dé la gana, hacer cada uno lo que le dé la gana, y eso no son normas. Morir de éxito significa controlar, programar. Y por último, y ya solamente un mensaje para la Administración, como todo en la vida, la política agrícola común cambiará dentro de poco y yo creo mucho más en la política del mercado, más que en la política agrícola común. No desprecio la política agrícola común, pero creo mucho más en la política de mercado. ¿Qué necesita el agricultor o la industria o la cooperativa para que esa internacionalización de lo que tenemos que hacer? Pues necesita 2 cosas. Uno, ayuda financiera y, por otro lado, menos trabas administrativas, que tardamos más en mandar una caja, desde luego, a cualquier zona cercana que a Estados Unidos. Por lo tanto, la Administración, desde mi punto de vista, tiene que contemplar el que la burocracia no es buena para que nuestras empresas se expandan en el mundo y en el mercado. Luego me imagino que habrá alguna pregunta o alguna reflexión más. Muchas gracias. Gracias, Pedro. Bueno, esto me trae varios puntos a replantear todas las preguntas que os había escrito anteriormente porque se ha hablado. Entonces, desde el punto de vista de internacionalización, si pudieran priorizar financiamiento, obstáculo, digamos, es un tema complicado. Segundo, el tema de acuerdos y cabildeo, que estamos hablando de lo que acabas de comentar en este momento, Pedro, que tienes un país vecino que entra, yo lo he vivido muy de cerca, sobre todo en Estados Unidos. En Estados Unidos, España, que le ha costado un horror entrar en Estados Unidos, que en cambio Italia vende el aceite español con etiqueta italiana ya, porque claro, el cabildeo viene de mucho más atrás. Y me recuerda mucho al tema este de que de una u otra forma se habla siempre de, hablaste del caso de marca. Yo creo que hay que ir al próximo nivel, que más que marca es imagen. O sea, no es la marca Rioja, sino la imagen Rioja. Rioja implica entonces que se hacen cosas de buena calidad en un sitio donde se cuida el ambiente, tienes una cantidad de otros temas. Yo creo que ahí hay que ir, ¿no? El caso de la OMS que comentaste ahora, mira, que son señales que te van dando, desagradables por cierto, porque pues no le agrada a nadie, sabiendo pues lo potente que es Europa y en específico España con el tema cárnico, pero hay que alimentar 9.000 millones de almas en poco tiempo. Y con los patrones actuales que tenemos de consumo, si los chinos se ponen a comer las cantidades de reses y cerdos que comemos, que necesitamos 12 o 10 planetas adicionales. Entonces, mira cómo van dando señales y de repente, hay unos insectos fenomenales en España que podemos comernos en el futuro y de repente están en La Rioja. Pero bueno, volviendo al punto, hay una cosa que es importante, ¿no? Y es que todos dicen, y realmente lo que a mí me parece es una realidad, que efectivamente el tamaño no necesariamente es lo más complicado a la hora de internacionalizarse. Estamos de acuerdo en ese punto, ¿no? Ahora, el tamaño no es tan complicado a la hora de internacionalizarse porque España cuenta con un soporte fenomenal. Estamos hablando, cualquier producto puede llegar a cualquier parte de Europa en 24 horas, cualquier producto fresco. Eso no pasa en Latinoamérica.
En Latinoamérica, para llegar allá es que es complicado, no tenemos esta infraestructura, por un lado, ¿no? Segundo, aquí hay unas leyes que se respetan, y aquí hay unas normas, y aquí hay un consumidor muy educado, que no necesariamente tenemos nosotros en nuestra región, ¿no? Otro punto que puede ser complicado. Y tercero, pues yo veo que efectivamente el mayor, y en eso lo creemos en nuestro banco, el mayor activo que puede España dar, sobre todo en nuestra región, es conocimiento. Es que estas empresas pequeñas y medianas vayan para allá. ¿Por qué? Porque tenemos patrones distintos, tenemos realidades muy distintas, pero que el empresario, sobre todo en el sector agroalimentario, es muy competente, muy eficiente, ¿no? Dicho esto, yo quería ver, el gobierno específicamente, este es otro punto que hablamos ayer, pues en una de las mesas muy interesante. Cuando vemos lo que es la visión de mercado, Pedro, la visión de mercado, sobre todo la americana, es tú produces lo que tú quieras, ahora, que sea malo viejo y te quiebro, estás listo. Que en cambio el europeo es al revés, mira, tú quieres producir esto, bueno, vamos a ver que lo que vayas a producir es ex ante, sea bueno, cumplas con todo, etcétera, que implica una cantidad de costos adicionados, digamos, muy potente antes de salir a la producción. ¿Cómo ven ustedes que se puede congeniar eso? Europa, pues puede ser, porque los productos aquí son de primerísima calidad. ¿Cómo puede, cara a al nuevo tratado potencial con el Atlántico, competir, y específicamente España, pues para lo que viene? No sé, dime, ¿cómo lo ves tú, Maite? No sé. Bueno, pues yo desde la parte financiera, ellos ya se han adelantado ahora, ya han dado unas cifras de exportación, unas cifras de las cosas que hay que hacer. Desde nuestra visión financiera, estoy de acuerdo con el consejero cuando dice que la internacionalización no exige volumen. Nosotros somos un claro ejemplo. Nosotros tenemos oficinas en entidades pequeñas y tenemos bodegas pequeñas en La Rioja que están internacionalizando y están internacionalizando y exportando y haciendo comercio y negocio desde su zona. También es cierto que hace falta financiación, y la financiación en los últimos años, gracias a Dios, se ha favorecido un poco, y también es interesante ver que viene respaldada por un apoyo de ayudas de la Administración. No tanto en ayudas económicas, porque todos los proyectos tienen que ser rentables por sí mismos para que se les dé una financiación, pero sí de cara a favorecer mercados, comercializaciones, participación en ferias, asesoramiento externo, que todos podamos aprovechar la experiencia que tienen, pues como la denominación de origen Rioja, la Organización de Frutas y Hortalizas, que aprovechen la experiencia respetando sus tamaños, respetando sus marcas, pueden ser marcas de calidad pequeñas. Nosotros para una comunidad autónoma pequeña tenemos, pues no sé si más de 11 marcas de calidad pequeñas que no cubren toda la región autonómica, y entonces abarcamos todo eso. Nosotros tenemos grandes empresas que facturan más de 6 millones de euros que están internacionalizando, pero también tenemos empresas pequeñas y pymes. Entonces yo creo que es una colaboración entre todos la que tenemos que hacer para que esto funcione. ¿Quieres agregar algo? Bueno, a ver cómo concretamos. Bueno, yo después de haber escuchado primero a Pedro, bueno, a mí me encanta, ¿no? Porque yo me quedo con la idea de que la Administración, y estoy de acuerdo contigo, o sea, más que dar ayudas, porque sí, lo que hace falta es que facilite. Que, como antes también se ha comentado, ¿no? O sea, lo que el Administrador, tu papel es intentar facilitar el trabajo y la labor de las empresas para todo su quehacer, ¿no? Incluido la exportación y la internacionalización. Es verdad que eso lo tenemos a veces muy complicado, y en ese aspecto yo creo que la Unión Europea debería dar una vuelta, ¿no? a la complicadísima normativa de política agraria que tenemos. Nos están obligando, en cierto modo, a que las administraciones agrarias, que deberían dedicarse igual a otras cosas, a ser gestores de ayudas. Y además, cada vez que intenta simplificar algo, lo complica cada vez más, ¿no? Entre lo que se decide en Bruselas y luego lo que se intenta arreglar aquí, pues al final resulta que nos complicamos nosotros mismos la vida y desgraciadamente pues muchas veces no podemos, ahí está el secretario general de Agricultura, yo se lo digo con todo cariño, pues no nos dedicamos a lo que a veces nos tendríamos que dedicar, que es precisamente a esa labor de facilitar, ¿no?
Dicho eso, también quiero hacer referencia a lo que ha comentado antes de esos lobbies que existen por ahí, que es verdad que existen. Hombre, yo no creo que llegue tanto la Organización Mundial de la Salud a decir lo que ha dicho en relación con los embutidos y con la carne roja para posibilitar la entrada de los insectos en la dieta europea, ¿no? En fin, bueno. He dicho que coincide. Coincide, vale. Coincide la información. Yo creo que de aquí a que veamos como que entre en nuestra dieta habitual los insectos todavía queda un rato, ¿no? Pero bueno, dicho eso, yo creo que, y bueno, y hay otro problema que también ha comentado Pedro, que es verdad, que existe, ¿no? Pero eso no es un problema nuevo y que complica bastante las relaciones comerciales en un ámbito de globalización, ¿no? Que es las diferencias en cuanto a las exigencias de producción, en cuanto, por ejemplo, límites de residuos fitosanitarios, prácticas autorizadas, prohibidas, etcétera, en los diferentes mercados. Y eso es verdad, y es una evidencia. Y es una evidencia, aunque eso también entra dentro de lo normal, que aquí ahora tengamos plagas como la del olivo, la Xylella fastidiosa, como se llame, que es un problema gordísimo con el que nos encontramos, que viene del Nuevo Mundo. Pero bueno, eso no es nuevo, ¿eh? Eso no es nuevo porque cuando se produjo la conquista de América, bueno, pues las mayores bajas se produjeron precisamente pues, las enfermedades que llevaron los españoles allí y viceversa, ¿no? Con lo cual, bueno, eso es normal en los intercambios comerciales, pero sí que es un problema que yo creo que hay que atajar, ver cómo que los productos que se comercialicen tengan las mismas exigencias, porque si no, no estamos jugando con las mismas reglas del juego. Pero bueno, dicho eso, yo quiero hacer también una salvedad. Vamos a ver, cuando yo me refiero que el tamaño no es importante, depende de para qué. O sea, cuando estamos hablando de un producto de una calidad reconocida, que se ampara en una marca que no tiene prestigio porque sí, sino porque detrás hay algo mucho más, muy importante, ¿no? Que es un producto de mucha calidad, que hay una historia detrás, que se produce de una determinada forma, etcétera. Yo creo que Rioja en ese aspecto es un ejemplo clarísimo, ¿no? Pero claro, hay muchos productos, lo que podemos llamar los commodities agrícolas, que son productos básicos, en los que ahí la dimensión es esencial. O tienes dimensión o no eres capaz, no puedes competir, ¿no? Por eso en ese aspecto, en fin, la casuística es bastante diferente de unos casos a otros. Y luego entrando en los acuerdos comerciales, hay mucha polémica, por ejemplo, con el acuerdo con Estados Unidos, ¿no? El acuerdo comercial de Europa y Estados Unidos. Pero bueno, yo creo que puede ser a la larga muy beneficioso para los productos europeos si verdaderamente la Unión Europea negocia teniendo claras las líneas rojas que no puede traspasar para proteger a nuestro sector agrario, ¿no? Desde ese punto de vista, yo confío en que al final el acuerdo sea la vía para que nuestro sector agroalimentario todavía crezca mucho más y tenga muchísima más presencia en Estados Unidos. Pero para eso necesitamos que la Unión Europea, y para eso el Gobierno de España tiene que hacer mucha fuerza, bueno, pues haga los deberes y los trabajos bien y no ceda a las tentaciones de ceder a lo fácil, ¿no? Entonces, yo en ese sentido, por eso creo que es bueno, la internacionalidad es buena. Las empresas yo creo que están con el chip cambiado, quizá por la necesidad de esta crisis que ha hecho que salgan, como antes se decía, de su zona de confort y tengan que haberse buscado la vida en los mercados exteriores, pero ahora lo que tenemos que hacer es consolidar eso porque existen muchísimas oportunidades, como he dicho antes, para crecer en esa dirección. Fenómeno. Pedro. Rápidamente, dos cosas. Cuando un producto tiene calidad, es muy fácil no tener que hablar de la calidad del producto. Se come, se bebe y, por lo tanto, no hay que justificar nada. Yo he vivido muchas zonas del territorio donde hace 10 años, 12 años, el adjetivo era este vino no se puede beber, este aceite no se puede catar. Hoy ya hay frases en donde ya no hay vino malo en España. Cuando la calidad es algo que a lo largo del tiempo está, vender fuera al final es más fácil. Segundo, yo el tema de los lobbies, yo no tengo más información que nadie, ni sé más que nadie. Llevo muchos años en esto, creo que ya algunos demás, pero mi vida son ejemplos. El problema de las vacas locas en España se acabó cuando una televisión dejó de sacar la vaca colgada en la pala en un tractor a las 3 de la tarde. Yo no digo nada más y digo que en aquella época la coincidencia es que determinadas empresas de pesca, sus acciones subieron mucho. Yo no estoy acusando a nadie, estoy describiendo una realidad. ¿Que coincide en el tiempo? Coincide en el tiempo. Pero lo que es cierto es que analizado el tiempo, esas cosas ocurrieron. Y los lobbies están.
Los lobbies es una palabra americana en donde nosotros también hacemos lobby en Bruselas, pero la verdad es que mandamos poco. Mandamos poco. ¿Todavía? Vale, todavía. Acuerdos internacionales. Los acuerdos internacionales son sencillos si los gobiernos ven la realidad de lo que cada uno tiene. ¿Tiene Estados Unidos vino? No. Por lo tanto, el vino debe ser un sector que, a priori, sea positivo. ¿Tiene Estados Unidos cereales? Sí, y mucho, y hasta transgénico. Nosotros necesitamos 9 millones de toneladas al año para todos los años. Por lo tanto, yo no digo que sea malo, digo que aviso a navegantes. Entonces, todo ese tipo de cosas en los acuerdos con Estados Unidos estarán. ¿Qué tenemos que hacer? El Ministerio de Agricultura, con el secretario general, sabe por lo menos los trabajos que nosotros estamos haciendo y la ministra lo está defendiendo perfectamente de lo que tenemos y lo que no tenemos. Por lo tanto, ¿dónde está el problema? Que hay estados, como por ejemplo Italia, que también doy otro dato del lobby. Italia, su gran expansión del jamón de Parma coincide con la guerra de Irak. Está ahí. Está ahí. Por lo tanto, todo juega a la hora de los acontecimientos internacionales. Y luego, hace falta ver que el acuerdo con Estados Unidos, yo desde el punto de vista agrario, en líneas generales, si lo ponemos en la balanza, para España debe ser muy positivo. Debe ser muy positivo. Ahora, si el partido está dispuesto para que le metamos 10-0 y luego encima lo perdemos, pues ya no es el sector, son los negociadores. Y luego diré algo que tampoco es políticamente correcto, pero que el consejero tiene que ser políticamente correcto. Europa, de mi punto de vista, menos los últimos 47.000 millones que van a entrar en el sector, Europa en sus decisiones está muy enferma, tanto decisiones económicas como decisiones sociales lo estamos viendo. Algo hay que hacer también en Europa porque cuesta mucho el que esas decisiones se adopten. Decisiones, menos mal que aquí tuvimos a la ministra el 6 de agosto, donde vacaciones y todo el mundo, si no, el veto ruso nos habían finiquitado. Trajo a los ministros, estuvimos allí, porque si no, era imposible lo que podía haber ocurrido con el veto ruso otra vez este año, ¿no? Por tanto, desde mi punto de vista, Europa está muy enferma en la toma de decisiones. Cuesta mucho una decisión. Aquí hay un problema de salud, nos podemos morir todos hasta que tome una decisión. Por lo tanto, yo creo que eso es otra reflexión que dentro del mundo de los acuerdos, en este caso el más importante que tenemos, que es el de Estados Unidos, que es mucho más importante que toda la PAC junta, yo creo que el capítulo de decisiones tenía que ser unas decisiones que están ahí. Y luego, yo sé que el consejero es políticamente muy correcto, pero también pongo otro ejemplo. Hay muchos comisarios de Agricultura que están ahí, se puede ver, que han terminado trabajando en multinacionales americanas. ¿También es coincidencia? Bueno, pues ahí está. Bueno, creo que está bastante expuesto el tema, ¿no? Ahora, qué increíble, Pedro, eres fanático de las estadísticas, ¿no? Correlación, covarianzas, bueno, ahí podemos llegar a todo, ¿no? Causales o no causales, pero bueno, son un hecho, ¿no? Pasan y punto, ¿no? Que casualmente en la mesa que estábamos comiendo ayer, que estaba Raúl con nosotros, está también Walter, entonces hablaba de que qué casualidad, pues que esto, muchos de los temas, lo que sucedió con Volkswagen. Pero perdón, ¿quién firmó el acuerdo del plátano en la cumbre de Salamanca? ¿Fue el presidente de Ecuador? No. ¿Fue el presidente de Costa Rica? No. Fue el delegado de Chiquita y Dólar en Costa Rica. Ese sí que es un hecho evidente, porque nosotros estamos manifestándonos en los de Rioja, también estamos manifestándonos aquel día allí. El acuerdo bilateral lo firma el delegado de Chiquita y Dólar, los dos, de Chiquita y Dólar en Salamanca, estaba de presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Entonces, son dos modelos. Bueno, sí, eso es América y esto es Europa. Europa, yo te digo como americano y veo que sí es verdad, Europa es más lenta, pero es más consensuada, es más democrática. Y genuinamente en Estados Unidos y en el resto de América quisiéramos en algún momento llegar a estándares europeos, porque genuinamente el estado de bienestar existe. ¿Cómo se financia? Estamos en esta etapa de nuestra historia como economistas, esto
dilucidar eso, pero efectivamente esto pareciera que es un deber ser. Europa es lenta pero segura, y cuando salen cosas de Europa por lo general son potentes y fuertes, ¿no? Digo yo, que en cambio en Estados Unidos, mira, si es dependiendo del momento, mira, si es Irak, que es esto, es aquello, ¿no? Es chiquita, que es poderosísima, es que te digo yo, Cargill, que es un commodity trade, pero hablábamos también el caso de Argentina, ¿no? El momento con el aceite argentino, que fueron los grandes intereses lo que hicieron, pues es otro tema parecido a lo que pasó aquí con el aceite de colza. Y bueno, quizás para abrir un poco hacia otro lado, aquí hay un factor tremendo que no hemos hablado todavía, que es el tema tecnológico. Que la tecnología ha habido un cambio brutal y muy probablemente esa posibilidad de los pequeños, digamos, donde ya el tamaño, ya clarísimo, Íñigo, lo que tú dijiste, pues que obviamente no es que es una máxima que eres pequeño y puedes hacerlo, no necesariamente, no depende de dónde y cómo y de qué forma. Pero el tema tecnológico es importantísimo, que hoy en día la información es literalmente gratis. Estamos hablando que un comprador, si tiene, pues uno va a comprar un chico inquieto en Bolivia, en cualquier mercado, puede enterarse de cuánto cuestan las cosas que antes era totalmente opaco, ¿no? Digo yo eso, ¿cómo veis vosotros el tema tecnología a la hora de internacionalizar? O sea, ¿cómo los afecta? ¿En el lado de financiamiento, en el lado de la financiación, ¿en qué apoya tanto la tecnología? Pues que creemos que es un factor que ha cambiado pues este mundo, pues la conectividad, este acceso pues a tecnologías de la información a un costo bajísimo. No sé cómo lo ves tú. Pues en financiación, como en todo, nosotros, aunque parezca que somos de un mundo aparte, vamos con ellos, vamos con todos. Si el sector primario evoluciona, nosotros tenemos que evolucionar con ellos. Si necesitan financiación por las nuevas tecnologías, tenemos que evolucionar con ellos. Si finalmente se llega al acuerdo del Tratado Internacional, tendremos que saber trabajar, aprovechar esas ventajas que nos dan y ver qué es lo que va a pasar con los productos que nos entran. En eso estoy totalmente de acuerdo con Pedro. Y en las tecnologías lo mismo. Ahora mismo tenemos experiencias aquí en La Rioja de granjas totalmente robotizadas que son ejemplos de innovación que se han premiado a nivel europeo, a nivel nacional, a nivel de la Consejería de Agricultura y del Gobierno, y en la que siempre hay detrás una empresa financiera que les ha dado el apoyo, que ha creído en ese momento. Lo decía al principio, creo que el respaldo de la Administración, de los sindicatos, como puede ser Asaja, que está haciendo un apoyo importantísimo en el sector agrario en La Rioja, es primordial. Pero aunque nosotros parezcamos el verso suelto de toda esta historia del sector agroalimentario, estamos en todo. Estamos desde la producción hasta las nuevas tecnologías. Porque todo el mundo ahora puede ver la cotización, puede ver los precios de mercado, puede saber dónde puede enfocar sus ventas y entonces hay que trabajar con la misma rapidez que ellos lo demandan. Bueno, yo es que considero que es algo obvio, ¿no? Es decir, si estamos en un mundo tan globalizado, donde había un libro que es muy interesante, ¿no? Que dice la Tierra es plana, pero eso lo que lo ha posibilitado precisamente son las nuevas tecnologías. Es decir, la globalización del comercio lo han posibilitado las nuevas tecnologías. Y es algo que es obvio, pero es que eso incluso es lo que permite que empresas pequeñitas puedan tener una presencia en todos los mercados o en el exterior que de otra manera no podría ser posible, ¿no? Entonces, por una parte tenemos la tecnología aplicada a los procesos productivos, que es muy importante también, ¿no? Pero que además ahora cada vez es más, antes lo hemos comentado, ¿no? Es fácil acceder a todo ello, a veces sí, a veces no, pero claro, la tecnología de la comunicación y la información pues es lo que ha posibilitado todo esto, ¿no? Y es lo que hay que aprovechar de la mejor forma posible pues para poder estar presente en los diferentes mercados, ¿no? Entonces, vamos, tampoco puedo aportar mucho más respecto a eso, ¿no? Pero es así. Yo creo que todo el tema, las famosas 3 palabras que utilizamos, I, más D, más I, yo creo que eso es una realidad. Es una realidad. Cualquiera de los que estamos aquí, yo creo que soy la excepción porque llevo un teléfono de eso de 10 euros, pero llevo también otro por el cual tengo todos los datos de mi explotación, número de la vaca, el hijo de la vaca. ¿No? O sea, la tecnología ya la tenemos aplicada a cualquier agricultor hoy y fundamentalmente los que se van incorporando de padres o de padres a hijos, pues hoy ¿quién no presume en alguna zona que con el teléfono se riega? Pues es verdad. ¿Que eso no es general? Pues evidentemente no, pero que esa tecnología se va aplicando.
Luego la tecnología se va aplicando. Hoy no es que los servicios meteorológicos acierten mucho, pero hoy cuando uno va a tomar una decisión de sembrar o de hacer cualquier cosa, pues se planifica un poco. Luego a lo mejor llega más tarde el agua o no llega, pero se planifica. Y luego en lo que es la producción y en la transformación, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Antes cualquiera de nosotros, o cuando íbamos con nuestra madre o con nuestra mujer, comprábamos una lechuga. Hoy compras una bolsa. También hay lechuga. Entonces, toda esa tecnología se ha ido aplicando, primera gama, segunda gama, tercera gama, cuarta, quinta, no sé si habrá quinta gama la lechuga algún día, no lo sé, pero sí ha sido un factor determinante. Y luego, algo que a mí me decía el presidente de John Deere de América, dice, es cierto, porque me había leído unas declaraciones que había hecho, dice, es cierto que ustedes tienen muy poca formación universitaria. Digo, hombre, los mayores han tenido la desgracia de no tener formación universitaria. Dice, no, a eso me refiero. Dice, pero cogemos un agricultor alemán y tenemos que estar, cuando le entregamos el tractor, 2 o 3 días para explicarle cómo funciona. Cualquiera que va a comprar un tractor, resulta que le dan la clase normal, pero en un par de horas sabe perfectamente cómo. Y es una cosa muy compleja, Hoy un tractor es una cosa complejísima. Bueno, pues hay una adaptación a esas nuevas tecnologías, de esa inteligencia natural que existe en el campo, tremendo, y eso cuesta menos. El tema de los drones, creíamos que eso era solamente para controlar determinadas cosas. Hoy yo asistí a un tema en Valladolid donde se veía perfectamente la humedad de la tierra. ¿Eso va generalizado? No, pero está llegando, está llegando. Y todas esas cosas, pues aplicadas a la agricultura, yo creo que es muy importante. Y luego ya aplicado a la transformación, pues, cualquier cooperativa de las nuestras hoy, por suerte, pues ya no se trabaja como se trabajaba hace 20 años, ¿no? Toda esa aplicación está ahí. Y luego ya en el mercado, pues yo creo que hoy lo que no... yo lo contaba ayer en Jaén, ¿no? Nuestros hijos nos están dando una lección. Mi hijo pues ya se incorpora al campo y bueno, pues dentro de las pequeñas cosas que tenemos en la explotación, pues tenemos perros, y dentro de los perros pues este niño se dedica a vender perros por internet, y entonces me decía, ¿ves? Le gano yo a una perra más que tú a una vaca. Bueno, pues eso exagerado, el mundo del internet nos ha hecho que los mercados sean mercados mucho más cercanos, y eso es la tecnología, todo lo que es la investigación. No, y que yo también pienso que esto va a seguir avanzando y va a seguir revolucionando un poco la forma de hacer, de vender, comprar, etcétera, ¿no? Y otras muchas aplicaciones. Yo aquí, aprovechando que estoy aquí, vendo también un poco mi libro, ¿no? Y, por ejemplo, nosotros ahora mismo hemos puesto en marcha en la Estación Enológica de Haro un proyecto muy interesante, que es un aparato que se llama Wine Screener, ¿no? Wine Screener, que es un aparato que lo hemos hecho en colaboración con una empresa multinacional que aplica métodos de resonancia magnética nuclear combinado con operaciones estadísticas, de forma que se está haciendo en varios países del mundo, y la idea es que en cada país exista un centro con un aparato de estos, que lo que va a permitir es determinar el perfil, la huella dactilar del vino. Es decir, que con ese sistema y con una base de datos mundial se va a poder determinar si un vino es de una variedad, tiene un origen determinado, es de un año concreto, es de una región determinada, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual eso va a cambiar radicalmente también un poco todos los intercambios, va a evitar un montón de fraudes que se pueden producir, etcétera, ¿no? Entonces, por eso lo digo, para que veamos que todo puede cambiar un montón en muy poco tiempo, ¿no? Gracias al desarrollo de las tecnologías, ¿no? Y por eso digo que estamos, yo creo que ante un momento en el que en poco tiempo todo se va a revolucionar muchísimo. Fenómeno. Yo quiero abrir un espacio para el público si quieren ver alguna pregunta. Raúl. Gracias, Gonzalo. Raúl Compés. Quería aprovechar esta oportunidad para unir el tema de la sesión anterior, innovación, con el de esta internacionalización. Y hago una pregunta en particular para Íñigo y para Pedro. Sabemos que tenemos un capital público en buena medida de generación de conocimiento para el sistema agroalimentario. Tenemos granjas, tenemos bodegas, tenemos institutos de la ciencia de la viña y el vino que generan conocimiento, un conocimiento sobre todo tecnológico, que seguramente, Íñigo, y aquí quiero que lo desarrolles,
quizás todavía no estamos transfiriendo, no se está transfiriendo ese conocimiento, hablo en general al sector productivo. Y la primera pregunta es, ¿esto cómo lo podemos mejorar en general y en particular para lo que sería innovación para la internacionalización? Es decir, ¿cómo podemos generar conocimiento público-privado mixto, primero atendiendo las demandas del sector privado y poniendo a disposición del sector privado el conocimiento que el sector privado no tiene dimensión para generar? Y en particular me gustaría conocer vuestra opinión, por ejemplo, sobre un modelo que no sé si se puede generalizar. Tú, Pedro, insistías en la importancia de que los sectores de alguna forma tomen las riendas, ¿no? Tomen las riendas de la internacionalización, supongo que de la innovación, de todo aquello que pueden hacer con la facilitación de la administración cuando el sector privado no puede llegar. En el caso del vino, creo que existen un par de instituciones que me gustaría conocer vuestra opinión acerca de esa capacidad de generación de conocimiento aplicado a disposición del sector. El Observatorio, por ejemplo, Español de los Mercados del Vino, ¿de acuerdo? Una institución mixta, con una buena componente privada, que teóricamente y en la práctica creo que está cumpliendo, intentando cumplir esa función, transferir conocimiento a los sectores productivos, a las empresas, para que mejoren su capacidad de llegar a países terceros. El ICEX, por ejemplo, modelo público que también intenta transmitir, generar conocimiento, transferir conocimiento a las empresas privadas para mejorar el diseño de sus estrategias de internacionalización. ¿Cómo funciona este modelo? Es decir, a vuestro juicio, es decir, ¿es un buen exponente de lo que se podría hacer también en otros sectores? ¿Se podrían generalizar este modelo de observatorios de mercados exteriores con apoyo público en la medida en la que el sector tenga necesidad para arrancar? ¿Funcionan bien? ¿No funcionan bien? ¿Cuál es vuestra opinión al respecto? Y sobre todo, ¿cómo poner el sistema de I+D público al servicio de los intereses de los productores, que se tiene la sensación de que todavía esa transferencia o ese enlace no lo hemos conseguido, es una asignatura pendiente? Gracias. Bueno, empiezo yo, que Pedro... Bueno, la autoridad. Gracias. Bueno, a ver, en referencia, por ejemplo, al Observatorio Español del Vino, es un instrumento desde mi punto de vista que es muy importante, que está haciendo su papel y está proporcionando muchísima información de interés al sector. De todas formas, es verdad que igual el sector todavía no lo aprovecha del todo, ¿no? Y en ese aspecto pues hay que ver de qué manera pues se puede lograr ese feedback adecuado para que esos servicios se ofrecen por parte del observatorio, ¿no? Que igual muchas bodegas del sector todavía lo desconocen, entonces, pero hacen una labor yo creo que muy importante, ¿no? Aparte que cada vez tiene más apoyos privados y menos públicos, con lo cual también es muy importante. En cuanto al ICEX, el ICEX tiene que hacer un papel esencial, fundamental. Yo a veces he sido un poco crítico con el ICEX, ¿no? Pero yo creo que es una herramienta que para el sector agroalimentario, bueno, para todo el sector comercial español, para el sector agroalimentario en particular, es tremendamente importante. Y gracias al papel que realiza el ICEX, pues muchas empresas pueden estar presentes en esos mercados internacionales. Yo creo que el Ministerio, que tiene un estudio de internacionalización del sector agroalimentario, considera también que el ICEX es un instrumento básico y fundamental, ¿no? Y en ese aspecto yo estoy convencido de que va a mejorar muchísimo y va a dotársele de presupuesto suficiente para que pueda hacer esa labor, ¿no? Que también hemos pasado unos años complicados. Pero yo creo que hay dos instrumentos importantísimos que hay que desarrollar y es el propio sector el que se lo tiene que creer. El primero son las interprofesionales. Las interprofesionales, la Profesional del Vino de España que se ha creado, que hay que hacerla funcionar, tienen que ser instrumentos que sean motores de la innovación, de la internacionalización, para promocionar el consumo del vino, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, tienen que jugar un papel que vaya mucho más allá de la pura representación de intereses económicos de una parte y otra y tienen que creerse que pueden hacer muchas más cosas de las que están haciendo hasta ahora. Y me refiero también a la interprofesional del vino de Rioja. Y por otra parte, los centros de investigación que no hemos conseguido involucrar al sector y que lo hagan suyo. Aquí tenemos el Instituto de las Ciencias de la Vid y el Vino, que es un paso muy importante, que es un centro que va a ser muy importante en el futuro, pero que como no consigamos que el sector se involucre en el mismo y en cierto modo dirija y pilote su actividad, pues al final habrá sido un esfuerzo, no voy a decir en vano, pero que se va a quedar a medio camino para lo que se pretendía.
Y por eso hay que buscar fórmulas, de acuerdo con el sector, para ver cómo se puede involucrar para que verdaderamente todo ese conocimiento que se genere sirva para el sector. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo, pero yo pondría 3 o 4 ejemplos. 1, si la ministra de Agricultura, que acaba de pagar un dinerito para que el sector del aceite utilice a Nadal, el tenista, ahora gana pocos partidos, pero bueno, tiene buena imagen en el mundo, ¿eh? Si la ministra lo que hace, o el ministerio, es utilizar esos fondos para hacer política, vamos mal. ¿Qué ha hecho? Ha puesto a disposición del sector una herramienta. Público, privado. Ha puesto la herramienta al servicio de lo privado. Si lo que queremos es hacer otras cosas, ya vamos mal. Eso en promoción. Yo creo tanto, yo tengo respeto absoluto por lo público, pero en economía me gusta más lo privado. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros, no pondré el ejemplo del vino, que está naciendo, y creo que la del aceite tardamos 7 o 8 años y la del vino se ha tardado medio, o 1 año como mucho, ¿eh? En el aceite, el sector español, el productor más el industrial, más todo menos la distribución, recaudamos en torno a 7 millones de euros. Hemos sido capaces, esos 7 millones de euros, en 3 años multiplicarlos hasta 42, privadamente, evidentemente con la tutela del Ministerio, pero que no se mete en nada. Tutela y controla. Pero es que el sector solito, llevamos 4 años investigando, por eso yo decía antes, estoy tan enfadado con el tema de la organización esta de la salud, en donde llevamos 4 años pagando una investigación en la Autónoma de Barcelona, donde se ha descubierto que a través del aceite de oliva hay una prevención del cáncer de mama en las señoras. No lo digo yo, lo dicen los investigadores, y que se ha compatibilizado esas investigaciones con algún hospital de Estados Unidos. Por tanto, el sector está haciendo. 3, si el sector estamos de acuerdo y lo público nos apoya, pues se prohíbe que en los restaurantes las aceiteras dejen de existir y existen unas botellitas que se llama el tapón inviolable, que es irrellenable. Luego cogerá alguna jeringa de esas, como antiguamente se llenaban las botellas de ginebra, pues se las llenará. Pero hay una medida de lo público que la ha puesto y lo privado lo hacemos. Y por último, el último ejemplo. ICES y Marca España. El ICES no hay ningún problema. Yo creo que en el ICES, por donde vamos, perfecto. Marca España. Yo siempre digo que la Marca España, el sector textil es muy importante en nuestro país, pero también hay otros que podemos poner en Marca España, otros sectores. Y yo sí, ahí cuando entra tanto lo público, pues al final se desnivela hacia lo que uno puede representar o lo que uno puede hacer, ¿no? Entonces, ahí hay una situación que desde luego es distinta, ¿no? Y yo sí creo en que todo lo que es el desarrollo que se está haciendo, cada día cualquier explotación, cualquier bodega, cualquier industria, tiramos mucho de los profesionales, dejamos aquellos refranes que había por ahí de los libros y la agricultura y demás, y los profesionales están cada día más. No hace falta nada más que ver el mundo de la enología, el desarrollo que se ha hecho. Y para terminar con esta reflexión, ¿qué me faltaría a mí? A mí me faltaría, y esto choca un poco políticamente, pero hay que decirlo, el que tuviéramos más centros de investigación país, aunque estuvieran en Haro, aunque estuvieran en Tudela, pero que sean centros de investigación y centros de conocimiento del país, porque no podemos tener 17 centros de investigación. Eso sí me gustaría, pero parece ser que el título 8 de la Constitución no nos deja todavía. Muchas gracias. Ya con esto estamos cerrando el panel. Interesante todo. Conclusión, efectivamente, la internacionalización está aquí, está para quedarse. España tiene potenciales tremendos en el sector agroalimentario, ya lo ha probado. Digamos, España es una historia de éxito. El sector agroalimentario es una historia de éxito. Esta expansión hacia afuera, obviamente, es lo lógico. Primero, impulsado por la parte de crisis que comentabas, Pedro, tú por un lado, y por otro lado, tú
tú usualmente vas a lo más cercano, a lo que más conoces, ¿no? Y si no se ha ido hacia la región, no se ha ido probablemente por las razones adecuadas. Digamos, porque hay unas brechas tremendas entre lo que es España y lo que es Latinoamérica en este momento, que en este momento, y ahí hablo del banco nuestro, CAF, en un ejercicio ¿cómo se llama?, estratégico que hemos hecho este año, nosotros hasta ahora hemos venido apoyando y seguiremos apoyando todo lo que es el financiamiento del sector, a todo lo que es infraestructura. Este año, comenzaremos el año que viene, a apoyar el sector agroalimentario. Y de España lo que hemos detectado, pero sin lugar a dudas, es las posibilidades tremendas que hay, sobre todo en materia de tecnología y de conocimiento, llevarlo a la región. Primero, España es un microcontinente, nada tiene que ver el norte con el sur, nada del este con el oeste. Y nos pasa igual en Latinoamérica. Lo que es bueno, digamos, lo que es necesario, lo que tiene sentido en el Mercosur, no necesariamente en el Caribe y no necesariamente en la zona amazónica. Entonces ahí vamos a tener ese tema por un lado. Las tecnologías están aquí para quedarse. Ahí, España en este sentido tiene todo el potencial del mundo. Tienen el know-how y tenemos el idioma, futuro en español, el idioma de Internet, el segundo idioma internacional más hablado es el español. Esto nos une a nosotros y hay otra oportunidad tremenda, de lado y lado. Y muy probable cuando ya Latinoamérica pues suba la vara desde el punto de vista de desarrollo, estos 75 millones de dólares será pero una historia de hacernos reír y lleguemos a los centenas de millones o a los miles de millones en materia de comercio internacional. Bueno, señores, mil gracias por acompañarnos y bueno, cerramos este panel. Gracias.